El sargento de primera clase de Marco Johnson acababa de visitar a su madre y se dirigía a casa cuando se detuvo a poner gasolina. Estaba cansado, lidiando con otro mal día de síntomas de TEPT y solo quería llegar a su apartamento. Lo que no sabía era que el oficial Brett Hamilton ya había decidido que parecía sospechoso en el momento en que entró. Y lo que el oficial Hamilton no sabía era que el hombre al que estaba a punto de acosar era un condecorado veterano de combate con 3 giras en Afganistán, una estrella de bronce y un corazón púrpura. Los siguientes 15 minutos le costarían a Hamilton su placa, iniciarían una investigación del Departamento de Defensa y harían que estas imágenes de la cámara corporal de la gasolinera fueran material de capacitación obligatorio para departamentos de policía en 2 estados. ¿Desde dónde estás viendo esto? Deja un comentario abajo y dale un golpe a ese botón de suscribirse, porque lo que sucede a continuación te volará la mente. DeMarco Johnson tenía 34 años y había servido en el ejército de los Estados Unidos durante 14 años. Se alistó a los 20, hizo su entrenamiento inicial en Fort Benning y fue desplegado a Afganistán por primera vez a los 22. Sirvió como infante, vio combate intenso, perdió amigos, recibió un fragmento de metralla en la pierna que todavía le causaba dolor en los días fríos. Había regresado de su tercera misión de combate hacía solo 3 semanas. La transición de regreso a la vida civil siempre era difícil, pero esta vez fue peor. Los síntomas de TEPT, que habían sido manejables antes, ahora eran constantes: pesadillas, hipervigilancia, ataques de ansiedad. La administración de veteranos lo tenía en terapia, con medicamentos, pero era una lucha diaria. DeMarco vivía solo en un pequeño apartamento cerca de Fort Carson. Su exesposa se había ido 2 años antes. No pudo soportar los despliegues y la distancia emocional que venía con el trauma de combate. Su hija vivía con su madre en Denver y la veía cada 2 fines de semana cuando podía hacer el viaje. Ese sábado, DeMarco había ido a Denver a ver a su madre. Ella le había preparado su comida favorita. Hablaron y había sido un buen día. Uno de los pocos días buenos que había tenido desde que regresó. Se fue alrededor de las 9:30 de la noche y comenzó el viaje de 1 hora de regreso a Colorado Springs. Tenía poca gasolina, así que se detuvo en una gasolinera Shell a la salida de la I-25. La estación estaba bien iluminada, bastante concurrida para un sábado por la noche, algunas otras personas cargando gasolina, un par de personas entrando y saliendo de la tienda de conveniencia. Nada inusual. DeMarco se acercó a la bomba 6, se bajó de su camioneta y metió su tarjeta de crédito. Mientras la máquina procesaba, se quedó allí, con las manos en los bolsillos de su chaqueta, contra el aire frío de octubre, mirando nada en particular. Su mente estaba en otra parte, pensando en su madre, su hija, la cita terapéutica que tenía el lunes. No se dio cuenta de la patrulla policial que había entrado en la estación. No vio al oficial Hamilton observándolo desde el asiento del conductor. No se dio cuenta de que estaba a punto de convertirse en un problema que necesitaba ser investigado. El oficial Brett Hamilton llevaba 9 años en el Departamento de Policía de Colorado Springs. Estaba trabajando en el turno de noche, patrullando las áreas comerciales, cuando decidió detenerse en la gasolinera Shell para tomar un café. Fue entonces cuando vio a DeMarco parado en la bomba. Algo en el tipo le pareció sospechoso a Hamilton. La forma en que estaba parado allí, con las manos en los bolsillos, mirando fijamente al vacío. No estaba cargando gasolina activamente, solo parado. En la experiencia de Hamilton, las personas que merodeaban en las gasolineras a altas horas de la noche generalmente tramaban algo: negocios de drogas, tarjetas de crédito robadas, hojeando autos para robar. Hamilton observó durante unos 30 segundos. El tipo todavía no se había movido, solo estaba parado allí junto a su camioneta. Eso fue suficiente para Hamilton. Se bajó de su patrulla y se acercó. «Necesito ver su identificación». DeMarco se giró confundido. «¿Para qué? Solo estoy poniendo gasolina. Recibimos una llamada y usted coincidía con la descripción». DeMarco miró a su alrededor. Había al menos otras 6 personas en la estación, todas blancas. Él era la única persona negra allí.
Entonces, ¿detiene a todos los negros que ve? Hamilton no dudó. Así es. ¿Me va a mostrar su identificación o tendremos un problema? DeMarco sintió la familiar opresión en el pecho comenzando. La respuesta de ansiedad. Su terapeuta le había advertido sobre situaciones como esta que desencadenaban su TEPT. Intentó mantener la respiración firme. Escuche, señor. He tenido un día realmente largo. ¿Podría decirme, por favor, de qué se trata esto? Hamilton cambió su peso. Se trata de que tenemos problemas en esta área. Robos, hurtos, y usted parado aquí, sin poner gasolina, solo mirando. Ese es un comportamiento sospechoso. Comportamiento sospechoso. Estaba esperando que mi coche procesara el pago. No estaba mirando nada. Estaba pensando en mi día. Sí. Bueno, necesito verificar quién es usted. Así que identificación ahora. DeMarco respiró hondo. Acabo de regresar del despliegue hace 3 semanas, señor. Afganistán. Estoy destinado en Fort Carson. Me detuve a poner gasolina de camino a casa después de visitar a mi madre. Eso es todo. La expresión de Hamilton no cambió. Despliegue. Bien. Eso todavía no explica por qué está actuando nervioso. ¿Actuando nervioso? ¿Se me acercó pidiendo identificación sin ninguna razón? Sí, estoy nervioso. ¿Usted no lo estaría? Si no estuviera haciendo nada malo, no. DeMarco sintió una oleada de ira, pero mantuvo la voz nivelada. No estoy haciendo nada malo. Ese es el punto. Entonces, muéstreme su identificación y podemos aclarar esto muy rápido. DeMarco sacó su billetera lentamente, deliberadamente. La abrió y sacó su identificación militar. Servicio activo, claramente visible. La sostuvo en alto. Hamilton la miró. Algo cruzó su rostro. Quizás sorpresa, quizás duda. Pero no retrocedió. Bien, usted es militar. Eso es bueno. Pero todavía necesito saber qué hacía parado aquí tanto tiempo. Se lo dije. Esperando la bomba. Es algo normal que la gente hace en las gasolineras. Parecía que estaba mirando alrededor, observando las cosas, señor. Estaba parado aquí. Eso es todo. No estaba observando nada. Mirando alrededor, estaba esperando que la bomba procesara mi tarjeta, y no estaba mirando alrededor. Literalmente, solo estaba parado aquí. ¿Eso es ilegal ahora? Usted coincide con la descripción de alguien sospechoso en el área. ¿Qué descripción? Sea específico. Hamilton cambió su peso. Hombre negro, complexión media, ropa oscura. DeMarco sintió que su mandíbula se tensaba. Entonces, detiene a todos los hombres negros que ve. Esa es la descripción. Vigile su tono. ¿Mi tono? Mi tono es el problema aquí. DeMarco podía sentir que su corazón se aceleraba ahora. Los síntomas de TEPT se activaban. Hipervigilancia, ira, la sensación de estar acorralado. Serví 3 veces en Afganistán. Tengo una estrella de bronce y un corazón púrpura. Y me está acosando en una gasolinera porque soy negro y usted tiene una descripción vaga que podría encajar con la mitad de los hombres en esta ciudad. ¿Cree que este oficial tuvo idea de con quién se estaba metiendo? Escriba sí o no en los comentarios. La cara de Hamilton se retorció. Señor, necesita calmarse. Estoy calmado. Estoy aquí parado hablándole después de que me acusa de ser sospechoso por poner gasolina siendo negro. Si no baja la voz, lo detendré por conducta desordenada. DeMarco tomó otro respiro, tratando de controlar la respuesta de pánico que su terapeuta le había enseñado a manejar. No estoy siendo desordenado. Estoy respondiendo a ser perfilado. Usted no fue perfilado. Yo respondí a una llamada. ¿Qué llamada? Muéstreme el registro de llamadas. ¿A qué hora entró esta supuesta llamada? ¿Cuál fue la descripción real? ¿Qué delito supuestamente se cometió? Hamilton no tenía buenas respuestas porque no hubo ninguna llamada. Mintió sobre eso para justificar la parada. Vio a un hombre negro parado en una gasolinera y decidió que eso era suficiente para investigar. No tengo que mostrarle nada. De hecho, sí. Si me detiene basándose en una llamada, tengo derecho a saber qué decía esa llamada. Hamilton se estaba frustrando. Se suponía que esto sería simple: detener al tipo, revisar su identificación,
Tal vez encontrar algo malo, seguir adelante. Pero este tipo conocía sus derechos y no se rendía. Señor, le doy una última oportunidad para cooperar o irá esposado. DeMarco sacó su teléfono. Llamaré a mi mando. Está acosando a un miembro del servicio activo y mi oficial al mando querrá saberlo. Hamilton se movió rápidamente. Baje el teléfono. Tengo todo el derecho a llamar a alguien. Está interfiriendo con una investigación. ¿Qué investigación? Estoy poniendo gasolina. Fue entonces cuando otro coche entró en la estación. El conductor, un hombre blanco de unos 50 años, se bajó e inmediatamente vio lo que estaba pasando. Sacó su teléfono y comenzó a grabar. «Oficial, ¿qué está pasando aquí?», llamó el hombre. Hamilton se giró. «Señor, retroceda. Esto no le concierne. Solo estoy asegurándome de que todo esté bien. Parece que este caballero solo está intentando poner gasolina». DeMarco sintió una pequeña ola de alivio. «Un testigo. ¿Alguien más viendo esto?». Hamilton señaló al testigo. «Señor, si no retrocede, también será detenido». El hombre no retrocedió. «Conozco mis derechos. Puedo grabar la actividad policial en público y esto parece acoso para mí». Hamilton ahora estaba lidiando con dos problemas en lugar de uno. Su cámara corporal estaba grabando todo. Había un civil grabando y él no tenía justificación real para nada de esto. Se volvió hacia DeMarco. «¿Sabe qué? Puede irse, pero redactaré esto como una llamada de persona sospechosa». DeMarco lo miró con incredulidad escribiendo: «¿Qué pasa? ¿Que acosó a un veterano por estar parado en una bomba de gasolina? Que tenga una buena noche, señor». Hamilton regresó a su patrulla, se subió y se fue rápidamente. DeMarco se quedó allí, con las manos temblando, el corazón latiendo con fuerza. El testigo se acercó. «Oye, hombre, ¿estás bien? Tengo todo grabado. ¿Puedes enviármelo?» «Absolutamente. ¿Cuál es tu número?» Intercambiaron información. El nombre del testigo era Gary Peterson, un contable local que había visto demasiados videos de policías acosando a personas y decidió que no iba a simplemente pasar de largo si lo veía sucediendo en persona. DeMarco terminó de poner gasolina, se subió a su camioneta y se quedó allí 10 minutos tratando de calmarse. Tenía las manos temblando. Su respiración era rápida, un ataque de pánico completo. Hizo los ejercicios de respiración que su terapeuta le había enseñado. Inhala por 4, retén por 4, exhala por 4. Cuando finalmente se sintió lo suficientemente estable para conducir, se dirigió a casa, pero no iba a dejar pasar esto. A la mañana siguiente, DeMarco llamó a su oficial al mando en Fort Carson. El teniente coronel James Martínez conocía a DeMarco desde hacía 6 años. Había servido con él en un despliegue. Martínez sabía que DeMarco era sólido. Sabía de su TPT. Sabía que no inventaría algo así. «Dime exactamente qué pasó», dijo Martínez. DeMarco le relató todo. La parada, las acusaciones, la incredulidad de Hamilton sobre su servicio, la amenaza de arresto, todo. Martínez guardó silencio un momento. «¿Tienes alguna prueba?». El testigo me envió su video y el oficial llevaba una cámara corporal. «Envíame ese video y haré algunas llamadas. Esto es inaceptable». Horas después, Martínez se había puesto en contacto con el Departamento de Policía de Colorado Springs y el Servicio de Investigación Criminal de Defensa del Departamento de Defensa. Cuando los miembros del servicio activo son acosados o maltratados por la policía local, el DOD se lo toma muy en serio. Afecta la moral, afecta la retención y crea tensión entre las instalaciones militares y las comunidades que las rodean. El DCIS abrió una investigación en un plazo de 48 horas. Solicitaron las imágenes de la cámara corporal del Departamento de Policía de Colorado Springs. El departamento no tuvo otra opción más que cumplir. La investigación fue dirigida por la agente especial Patricia Reeves, una investigadora del DCIS que había manejado docenas de casos que involucraban personal militar y a la policía civil. Vio las imágenes de la cámara corporal de Hamilton y la grabación del teléfono de Gary Peterson. Lo que vio
fue acoso claro y conciso. Hamilton se había acercado a DeMarco sin ninguna razón legítima. Había mentido sobre una llamada de persona sospechosa. No había tal llamada en los registros de despacho. Había cuestionado el servicio militar de DeMarco. Había amenazado con arrestarlo sin causa probable y había hecho todo esto mientras DeMarco permanecía tranquilo y respetuoso. Reeves revisó el historial de Hamilton. En los últimos 5 años, Hamilton había realizado 217 paradas de personas sospechosas. De esas, 186 eran de personas de color, el 86% de sus paradas. En Colorado Springs, las minorías constituían aproximadamente el 33% de la población. Hamilton había recibido 7 quejas previas sobre perfilado racial. Todas habían sido investigadas internamente y marcadas como infundadas o no demostradas. Pero Reeves notó algo. En cada caso, era la palabra del demandante contra la palabra de Hamilton, sin evidencia en video. Ahora, había evidencia en video desde 2 ángulos, y el demandante era un sargento del ejército en servicio activo con un historial de servicio impecable. Reeves entrevistó a Hamilton 3 semanas después del incidente. Entró con su representante sindical y un abogado, confiado en que no había hecho nada malo. ¿Por qué se acercó al sargento Johnson en la gasolinera?, preguntó Reeves. Lo observé actuando de manera sospechosa. ¿Defina actuar de manera sospechosa? Solo estaba parado allí, no cargando gasolina activamente, mirando alrededor. El video lo muestra parado en la bomba, esperando que su coche procese. Ese es un comportamiento normal. ¿Qué lo hizo sospechoso? Hamilton vaciló. Simplemente parecía raro. Le dijo al sargento Johnson que hubo una llamada sobre actividad sospechosa. ¿Puede proporcionar el número de llamada? La cara de Hamilton cambió. Yo podría haberme equivocado sobre eso. ¿Podría haberse equivocado o lo inventó para justificar la parada? Su abogado interrumpió, pero Reeves tenía su respuesta. Le mostró a Hamilton los datos de sus paradas, la disparidad racial, el patrón de quejas. Oficial Hamilton, esto demuestra que usted detuvo desproporcionadamente a personas de color. Usted usa justificaciones vagas como comportamiento sospechoso o coincidencia con una descripción, y en este caso, mintió sobre una llamada para justificar el acoso a un condecorado veterano de combate. ¿Tiene algo que decir? El abogado de Hamilton le aconsejó no responder. El informe del DCIS fue devastador. Concluyó que Hamilton había violado los derechos civiles del sargento Johnson, había mentido en el curso de sus deberes y tenía un patrón de vigilancia racialmente sesgada. El informe se remitió al Departamento de Policía de Colorado Springs con una recomendación de que Hamilton fuera despedido y que el departamento implementara reformas para prevenir incidentes similares. El Departamento de Policía de Colorado Springs tuvo una opción. Podrían luchar contra las conclusiones del DCIS y arriesgarse a una investigación del DOD sobre todas las interacciones entre el CSPD y el personal militar en Fort Carson, o podrían aceptar las conclusiones y tomar medidas. Tomaron medidas. Hamilton fue suspendido de inmediato. Una investigación interna confirmó todo lo que el DCIS había encontrado. Hamilton fue despedido 4 semanas después del incidente de la gasolinera. Su sindicato presentó una queja, pero fue denegada. Las imágenes de la cámara corporal y el patrón de quejas hicieron el caso a prueba de balas, pero DeMarco todavía tenía que lidiar con las secuelas. El incidente había desencadenado gravemente su TEPT. Tenía pesadillas al respecto, ataques de pánico cuando veía coches de policía. Su terapeuta aumentó sus sesiones a 2 veces por semana. El teniente coronel Martínez recomendó a DeMarco a la oficina legal de la base, que lo conectó con un abogado de derechos civiles. DeMarco presentó una demanda federal contra Hamilton y el Departamento de Policía de Colorado Springs. La demanda alegaba violaciones de la Cuarta Enmienda, discriminación racial e imposición intencional de angustia emocional. También detallaba cómo el incidente había empeorado el TEPT de DeMarco, afectando su capacidad para servir y su calidad de vida. El abogado de la ciudad examinó la evidencia e hizo los cálculos.
veterano de combate, evidencia en video, investigación del DOD, patrón de vigilancia racista. Este caso era inganable. Llegaron a un acuerdo 6 meses después del incidente por $285,000. El acuerdo también requería que el CSPD implementara nueva capacitación sobre la interacción con veteranos militares, sobre el reconocimiento de los síntomas de TEPT y sobre cómo evitar el perfilado racial. Todos los oficiales tuvieron que completar 8 horas de capacitación sobre sesgos implícitos y competencia cultural. DeMarco donó $100,000 del acuerdo a organizaciones de salud mental para veteranos. Usó el resto para mudarse a otra ciudad, en algún lugar donde no tuviera que preocuparse por encontrarse con Hamilton o revivir esa noche cada vez que pasaba por esa gasolinera. Las imágenes de la cámara corporal se publicaron como parte del acuerdo. El video del teléfono de Gary Peterson ya estaba circulando, pero las imágenes de la cámara corporal eran más claras y captaban mejor el audio. El video se volvió viral. Medios de comunicación de todo el país lo cubrieron. Organizaciones de veteranos condenaron las acciones de Hamilton. La FW y la Legión Americana emitieron comunicados pidiendo una mejor capacitación para la policía sobre la interacción con los veteranos. ¿Usted o algún veterano que conoce ha sido tratado así alguna vez? Comparta su historia en los comentarios. El video se convirtió en material de capacitación. La Academia de Policía lo mostró como un ejemplo de cómo el sesgo implícito conduce a paradas injustificadas. Mostraron cómo las suposiciones de Hamilton de que un hombre negro por la noche era sospechoso lo llevaron a acosar a una persona inocente. Mostraron cómo mentir sobre una llamada y amenazar con arrestar sin motivo puede destruir la carrera de un oficial. Las bases militares también lo mostraron, pero por una razón diferente. Lo mostraron a los miembros del servicio como un recordatorio de que el simple hecho de servir a su país no significa que uno sea inmune al racismo y al perfilado. Lo mostraron para educar a las tropas sobre sus derechos y sobre qué hacer si son acosados por la policía. Hamilton nunca volvió a trabajar en la policía. Ningún departamento lo quiso después de que una investigación del DOD lo declarara culpable de violaciones de derechos civiles. Intentó trabajar en seguridad, pero no pudo mantener empleos. Hasta donde se sabe, se había mudado fuera del estado. DeMarco permaneció en el ejército 2 años más. Luego se retiró médicamente debido a su TEPT. Se mudó a Oregón, a un lugar más tranquilo, y comenzó a trabajar con un grupo de defensa de veteranos. Habla con grupos de veteranos sobre su experiencia, sobre conocer sus derechos, sobre lidiar con el TEPT, sobre no dejar que un policía racista te haga sentir que tu servicio no importó. La gasolinera Shell todavía está allí. DeMarco nunca volvió a ella, pero otros veteranos sí lo hacen y algunos de ellos conocen la historia. Algunos le han enviado fotos de sí mismos cargando gasolina en la bomba 6, parados allí sin ser molestados, enviando un mensaje de que esto es lo que parece normal. Entonces, ¿cuáles son las lecciones de la historia de DeMarco? Primero, no tiene que aceptar el acoso solo porque alguien tiene una placa. DeMarco sabía que no había hecho nada malo y no dejó que Hamilton lo intimidara para que se sintiera como un criminal. Defienda su terreno cuando sepa que tiene razón. Segundo, documente todo y consiga testigos cuando sea posible. La decisión de Gary Peterson de grabar fue crucial. Si ve a alguien siendo acosado por la policía, grábelo. Sea testigo. Su teléfono podría ser la evidencia que marque la diferencia. Tercero, utilice los recursos disponibles. DeMarco llamó a su oficial al mando. Utilizó los recursos legales militares. Encontró un buen abogado de derechos civiles. Cualesquiera que sean los sistemas disponibles para usted, familia, empleadores, grupos de defensa, asistencia legal, úselos. Cuarto, la salud mental importa. DeMarco estaba lidiando con el TEPT antes de este incidente y el acoso lo empeoró. Buscó ayuda. Siguió en terapia. No intentó superarlo solo. Si está pasando por dificultades, busque ayuda. Quinto, su servicio y sacrificio importan incluso cuando otros intentan disminuirlos.
El sarcasmo de Hamilton, sí, seguro que lo eras, sobre el despliegue de DeMarco estaba destinado a menospreciar su servicio, pero el historial de DeMarco hablaba por sí solo y al final eso importaba más que el escepticismo de un agente. 6. Los patrones son importantes. Una queja podría ser desestimada, pero cuando los investigadores descubrieron el patrón de detenciones racialmente sesgadas de Hamilton, demostró que no se trataba de un error aislado. Documenten los incidentes. Presenten quejas porque su queja podría ser la que revele el patrón. 7. El cambio sistémico requiere presión. DeMarco no se conformó silenciosamente. La investigación del DOD, la atención mediática, la demanda, todo eso obligó al Departamento de Policía a realizar cambios reales. Sin esa presión, nada habría cambiado. DeMarco Johnson vive ahora en Oregón, trabajando con veteranos, intentando encontrar paz. El trastorno de estrés postraumático mejora algunos días, empeora otros. No se arrepiente de haber servido. No se arrepiente de haberse enfrentado a Hamilton. Solo desearía no haber tenido que hacerlo. Brett Hamilton está en otro estado, ya no ejerce la ley. Su carrera fue destruida por 15 minutos de perfil racial, capturados en cámara. El Departamento de Policía de Colorado Springs instruye a cada nuevo oficial sobre el caso de DeMarco Johnson. Aprenden qué no hacer, cómo el sesgo afecta el juicio y por qué respetar a todos, especialmente a quienes sirvieron, no es solo una política, es decencia básica. Ese es el impacto de una sola parada en una gasolinera. Un veterano que se negó a ser tratado como un criminal, un testigo que encendió la grabadora y una cámara corporal que capturó exactamente cómo se ve el perfil racial. Si esta historia resonó contigo, especialmente si eres un veterano o conoces a alguien, por favor compártela. Suscríbete para más historias sobre personas que se enfrentan a la injusticia. Deja un comentario sobre lo que aprendiste o lo que necesita cambiar. Tu participación ayuda a que estas historias lleguen a las personas que necesitan escucharlas. Gracias por ver hasta el final.